hemos tocado en sus 4 etapas. Y la última etapa, ¿cuál era? O la última época, era el periodo helenístico romano. Bien, y el tema a tratar era la felicidad. Y ya, pues, se abrieron varias escuelas, como el cinismo, el eclecticismo, el hedonismo, el neoplatonismo. Entonces intentaron hablar de la felicidad, cómo llegar a la felicidad. Los cinismos decían, se puede ser feliz contemplando la naturaleza y alejándose de toda la sociedad, o sea, de todo lo que está compuesto en la sociedad, del arte, la religión, filosofía, todo. O sea, ahí tenían a Diógenes de Sinope, quien dormía en una cueva, quien vivía en un vasijo, en un jarrón enorme. Bueno, y así era feliz. Entonces, con esa etapa culmina la filosofía antigua y iniciamos la otra filosofía, que es la filosofía medieval, donde se va a tratar estrictamente acerca de Dios. La discusión es en torno a ello. ¿Cómo probamos la existencia de un ser superior, como sea de un Dios? Y esto inicia con la caída del Imperio Romano. Pero como siempre acostumbro a ustedes ponerlos un poquito o darles una cronología, también hoy día he hecho eso, entonces aquí está, ¿no? De la etapa como hemos venido pasando. Hay dos formas de entender o de clasificar la sociedad. Uno que es, ¿no? Filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna o filosofía contemporánea. Entonces, esa es una de las formas de clasificación o de clasificar. Pero hay también la otra, que es filosofía modo de producción esclavista, filosofía modo de producción feudal, lo mismo, ¿no? Filosofía modo de producción capitalista. Lo que estoy indicando con la flecha, ¿no? Entonces, posteriormente también dentro de esa corriente, ¿no? Filosofía contemporánea, filosofía capitalista. Entonces, hay dos formas de entender la sociedad, pero la clasificación científica es lo que es modo de producción esclavista, o filosofía en el modo de producción esclavista. Y eso para poder entender por qué una explicación de esa forma, hay que estudiar economía. Entonces, en la filosofía antigua, o también filosofía esclavista, se trata pues a partir del siglo V antes de nuestra era hasta el siglo I. Y en el siglo I, ¿quién va a nacer? ¿Quién nace? Por eso es que la historia se divide así. ¿Quién es ese personaje que nace? Por eso se empieza a contar siglo 1, 2, 3, 4. Prácticamente él estaría en el siglo 0, ¿verdad? Con él. ¿Quién es? ¿Alguien? Jesús de Nazaret. Muy bien. Jesús de Nazaret. Entonces, antes de eso ya tenemos todos los filósofos que aquí se menciona y lo hemos abordado en la filosofía antigua, ¿verdad? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, y ha faltado muchos más que ustedes lo conocen. Y lo otro que es filosofía medieval, ¿ya? O filosofía, ¿no? En modo de producción feudal, así también se le conoce. Esto inicia pues desde el siglo I hasta el siglo XV, después de nuestra era o después de Dios, como otros decían, ¿no? Otros lo clasifican después de Cristo, y por el campo materialista después
de nuestra era. Y ahí vamos a encontrar, y es lo que vamos a abordar hoy día, Tomás de Aquino, San Agustín, San Anselmo, Guillermo de Ockham. Pero en esta oportunidad vamos a tratar 3 de ellos. Entonces, vemos que estos filósofos van orientando una forma de vida, un sistema de convivencia, un modo de producción. Entonces, no es en vano lo que Santo Tomás, San Agustín están en este periodo medieval, porque ahí se empezaron pues a imponer los reyes, ¿no? El gobierno de uno, pues, autocracia. Entonces el rey se impuso y a los demás lo convirtió en sus siervos, en la servidumbre, de la misma forma, ¿no? Harto campesinos. Ya no había propiamente esclavos, ¿no? Pero era otra forma de esclavizar, ¿no? No tenían derechos, tenían que trabajar para el rey. Entonces, pero para sostener en ideas, porque la sociedad busca comprender, quiere una idea, quiere que tú le digas, así es las cosas, si no, está en esa búsqueda. Entonces, San Agustín, Tomás de Aquino, todo lo que están aquí le han explicado a ellos, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde surge el hombre? ¿Cómo es que hay que vivir en este mundo? Porque decir de que aquí no hagas nada y en el otro mundo vas a ser bendecido o premiado, entonces es una forma de aceptar la vida en este mundo. Entonces, esa filosofía cristiana, ¿no? Religiosa es quienes estos autores, ¿no? Han ido impartiendo en todos los reinados, ¿no? Entonces, en distintos países, como la Rusia, ¿no? En Egipto, el mismo, ¿no? En Francia, España, Reino Unido, o Gran Bretaña, y después creo conocido también como Inglaterra. Entonces, ahí existían reyes. Entonces, ¿y cómo se podía gobernar? Y los reyes han dicho, a través de la religión se podía gobernar mejor y se podía someter. Lo otro era someterlo a la fuerza, ¿no? A la mala, pero eso no duraba. Era mejor el sometimiento ideológico, ¿no? El sometimiento en creencias, era más efectivo. Y hay un librito ahí que te explica bacán cómo ellos empezaron a trabajar, ¿no? Como decir, a imponer esas ideas en la población, cosa que la población ya no era necesario, ¿no? Que ellos reclamen, porque ya estaba trabajado, ¿no? El cerebro humano. Y recuerda, el cerebro manda, pues orienta. Entonces, bien, este es el siguiente periodo que vamos a tratar, filosofía medieval hoy día, ¿ya? Bien, entonces decimos así, causas de la caída del Imperio Romano, pérdida de la moral. Dice, este deterioro se dio especialmente en la clase alta, ¿ya? La nobleza. Dice, y los emperadores. Ejemplo de ello encontramos en la inmoralidad y la promiscuidad de los actos sexuales, incluyendo el adulterio y las orgías. O sea, ambicionaban, ¿no? Cometían actos, delitos, y sobre todo los gobernantes, ¿no? Y a sus esclavos le convertían en seres, ¿no? Sexuales, ellos disfrutaban de todo eso, entonces ya no había una moral ¿no? De sus gobernantes. Y por ende ya no había, ¿no? Un control social. Es uno de los problemas que ha surgido en Roma, ¿no? Para su caída. Otro, corrupción política. Hablando de corrupción política, ¿no? Eso no viene desde ayer, desde que entró Alan, desde que entró Fujimori en nuestro país, ¿no? Eso, la corrupción es algo históricamente ya tiene una larga trayectoria, ¿no? Entonces dice, política y guardia pretoriana. El poder de la guardia pretoriana, dice, la élite de soldados se componían, la escolta, ¿no? Personal del emperador, que componían, dice. También cayó en un abismo de corrupción política, a tal punto que su potestad les permitía a este grupo masivo de soldados decidir cuándo un emperador debía ser
de puesto y cuándo debía nombrar uno nuevo. Es como cuando sucede en nuestro país golpe de Estado o lo que ha hecho Fujimori. Entró con golpe de Estado, disolvió el Congreso, votó a todos. Entonces, ese es un golpe de Estado, pero eso ¿con quiénes lo hizo? Con los militares. Igualito es, los militares, ¿no? Encargados en Roma, igual, ellos decidían según su conveniencia a quién emperador metemos o a quién sacamos. Ya pues ahí se empezó a generar esa sociedad. Rápida expansión del imperio romano. Se habían expandido bastante, pero no se trata de crecer, crecimiento por crecimiento, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Distintos, vamos a decirlo así, profesionales para poder sostener todo un imperio, ¿no? Toda una invasión que le hacía a los países bárbaros, ¿no? Y a ellos le decían, no, países bárbaros, los pueblos bárbaros, a los pueblos que según ellos no servían, ¿no? Era como el tercer, país tercer mundo, como en este caso lo que es Perú, ¿no? Entonces ellos lo invadían y su expansión era tan grande de Roma que tenías que sostenerlo económica, política, socialmente. Entonces, muchos han expandido y al final poco han aprietado, ¿no? O sea, mucho abarcas, pero poco aprietas. Es igual en el estudio, ¿no? O sea, por querer aprender algo, te empiezas a desesperar una y otra, y aquí y allá, y al final no sintetizas, no va quedando, entonces poco aprietas. Igualito lo que en la Segunda Guerra Mundial pasó, el Japón, que es un país pequeño, con una población pequeña, quiso invadir, ¿no? A lo que es la China de una población de 450 millones de habitantes, una manada de chinos, diciendo, ¿no? Que quería abarcar, ¿no? Todo el territorio chino, y al final cada vez que se expandía más Japón, ya como que se disparcía todos sus, ¿no? Todos sus soldados y al final no se debilitaban. Quería abarcar mucho, pero no había condiciones. Igualito es, ¿no? La expansión misma también les trajo consecuencias. Otro de los criterios es también, a ver, vamos a presentar a pantalla completa, ¿ya? Si se ve, si no, ya como la otra ya. Ya, ¿están viendo? A ver, pronto. ¿Se ve en pantalla completa? ¿Alguien puede prender su audífono? No, profesor. No se ve. No está en pantalla completa. Ya, ya. Ya, entonces vamos a seguir compartiendo de lo que estábamos en inicio nomás. Ya. Se ve aquí, ¿no? No es pantalla completa, pero están viendo la imagen, ¿no? Sí, se ve. Ya, muy bien. Sí, está bien. Otro de los problemas ha sido un problema económico, porque sabemos que cuanto más se expande un territorio económicamente, tiene que abastecerse no solo con la producción, sino también con el trabajo, ¿no? Entonces, han abarcado bastante y no sabían cómo sostener a los pueblos que habían invadido, ¿no? Derrotado, y sufrieron un problema económico. Y al final no sabían, ya, y si tú no tienes solvente económico, es como la familia. ¿Qué pasa si es que hay un problema económico en la familia? ¿Qué pasa con, no, entre, o sea, esposos? ¿Qué sucede cuando entre esposos? ¿O qué sucede con los hijos? A ver, ¿qué sucede cuando hay un problema económico en casa? Preocupación. Muy bien, preocupación.
Si es fuerte ese problema, ¿qué más sucede? Un golpe de estado. Claro, ¿no? Un golpe de estado también puede pasar, pero en la familia, ¿a quién le golpeamos? Problemas. Interesante, ¿verdad? Entonces, la política es igual que la familia y tú te puedes dar cuenta, ¿no? Cuando hay problemas económicos, incluso las parejas muchas veces suelen separarse, llegan hasta ese punto. Entonces, eso es un problema. Igual en las sociedades se da igual, de igual manera. Entonces, si ese factor determina, y además la economía es a través del cual está girando todo, ¿no? Hasta uno mismo tiene que trabajar a pesar que hay pandemia, lo que sea, entonces con la economía es un problema, ¿no? El problema económico es de repente algo, una de las cosas que en el ser humano es lo principal, porque sin eso no te puedes movilizar, no puedes comprar, no puedes comer, no puedes hacer muchas cosas. Pues igual, la misma cosa sucedió lo que es en Roma. Desempleo de la clase trabajadora. Aquí se dividieron pues en clases, ¿no? Los patricios, los plebeyos. O sea, la clase, ¿no? De los plebeyos, que era una clase que tenía para comer, pero no tenía ningún derecho, ¿no? Otra cosa, los esclavos, pues eso, ellos sí, o sea, por tiempo completo, ¿no? O sea, ya se vendían, pues, o sea, tú podías comprar un esclavo, o dos, tres, entonces él te tenía que obedecer como, o sea, como una criatura, no sé, ¿no? O sea, tenía que obedecerte, pues, porque tú ya lo habías comprado. Entonces, desempleo de trabajo, no hay trabajo, ¿no? Han abarcado bastante, entonces no hay producción, no hay algo que produce, entonces no hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿qué sucede? Ustedes mismos han visto la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, por eso es que hay cantidad de ambulantes. Si no hay trabajo, entonces estás vendiendo en la esquina, pero si no habría ya empieza la convulsión social, ¿no? Y es así. Entonces, otro de los problemas era la esclavitud. El número de esclavos se incrementó, o sea, después de invadir varios lugares, ¿no? Entonces había bastantes esclavos. Pero ¿con qué los alimentas? ¿Cómo no los tienes? Entonces, era otro problema también. Pero sin embargo, es algo que de repente en sus tiempos se decía que era normal, ¿no? Por ejemplo, el esclavo en estos tiempos, ¿qué sería? Nosotros, ¿qué diríamos del esclavo? Si pasara alguien encadenado, nos sorprendemos, pero en ese periodo, en ese sistema era lo normal. Y último, que viene a ser el cristianismo, la influencia, ¿no? Griega con los demás pueblos bárbaros, ¿no? Entonces empezaron a influir en Roma, ¿no? Como había una invasión, la caída romana, ¿no? Todos los pueblos bárbaros ahí a invadir, entonces había una mezcla, ¿no? Y por ahí empieza pues, ¿no? A coger más la filosofía musulmana, ¿no? Entonces, o la religión musulmana, todo ello, y ya pues, y al final ha sido una parte influyente, ¿no? Por eso hemos dicho, con la caída de Roma inicia pues ese periodo, ¿no? La filosofía medieval, entonces, ¿qué predomina? Y predomina pues el cristianismo, porque el cristianismo te decía pues que había más vida después de la muerte, mientras, ¿no? La religión romana te decía que ahí nomás quedaba estancado la vida, ¿no? Entonces el ser humano quería vivir esperanzado porque todavía podía seguir caminando, ¿no? Ya sea en otra parte. Entonces eso ha influenciado y ya pues se quedó como un legado, ¿no? El cristianismo y a partir de ahí empiezan pues, las cosas. Otro de los hechos es de lo que ustedes han hablado, ¿no? Nacimiento de Jesús. Ahora, el único donde tú puedes encontrar una fuente de cómo ha sido, que es en la Biblia, pues otra fuente para poder explicar tu no hay, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Lucas se encuentra, ¿no? El relato cómo es que Jesús, ¿no? Cómo María concibe por el Espíritu Santo y José, ¿no? Que eran parejas, y al final, pues, Jesús nace a consecuencia de ese embarazo, ¿no? A través de un espíritu. Entonces, ese es en el siglo, pues, cero, ¿no? Estamos hablando, empezando a contar lo que es Jesús.
Y ya, pues ustedes saben toda la trayectoria, lo que ha hecho en el monte Sinaí, la predicación, cómo ha sido no denunciado por los egipcios. Y aquí está el nacimiento, ¿no? Y Jesús predicando a sus discípulos, diciéndoles bien claro, orientándolos, como siempre lo era él, ¿no? Orientaba, empezaba a decirlo que tengan cuidado con los romanos, porque los romanos, ¿no? O los egipcios, todos ellos, es como los egipcios le querían, pues, asesinar. Entonces, a todos sus discípulos igual, por eso le decía, no, por favor, vayan, donde duerman, tengan cuidado, ¿no? Si duermen en un pueblo y sospechosos, es mejor que huyan de noche, ¿no? Puedan escaparse. Y hay así como varias parábolas, como dice él, ¿no? Quien tiene oídos para oír, que oiga. Y en verdad, pues, hay quienes tienen oído y no quieren oír, ¿no? Y una de las enseñanzas que él también dice, si solo hacemos actos buenos con las personas buenas, ¿qué sería del ser humano, no? Lo mejor es también hacer actos buenos con personas malas. Y eso se compone, ¿no? El ser humano. Entonces, bueno, los judíos, posteriormente, ahí está, ¿no? Judas, la última cena, ya, pues ahí ya Jesús se da cuenta quién es el que va a traicionar, ¿no? Se da cuenta y empieza a mencionar al traidor, al Judas. Y al final es crucificado, pues. Entonces, es una etapa, ¿no? De la historia, donde la religión ha empezado, ¿no? A tomar fuerza. Entonces, bien, ahora, bueno, a esta imagen ustedes no lo, o sea, como dice, ¿no? Es un hecho real, no es un hecho espiritual lo que es esto, ¿no? Entonces, es un hecho real en la sociedad, ¿no? Romana, o sea, ¿no? En Egipto, Jerusalén, todo eso, entonces es un hecho real. Entonces, concebirlo, ¿no? A través de eso, ¿no? A través de ese hecho. Bien, es otro de los, también, ¿no? Causas, el nacimiento, ¿no? Para que se pueda dar esta religión. Características de la filosofía medieval. Surgen algunas tendencias que buscan unir la razón y la fe. ¿Por cuál nos orientamos? ¿Por la razón o por la fe? Nace la teología, bueno, estudio de Dios. Dice otro, se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento, fe sobre razón. Vamos a hablar de eso ya posteriormente, no se preocupe. La influencia de la filosofía de Aristóteles, así también, ¿no? Más abajito también en el 5 están las ideas de Platón. Ambos influenciaron en la filosofía medieval. Por eso se dice, ¿no? Tenemos que saber coger de las ideas, no todo ese rechazo. Peor aún, si ciencia, tenemos que nosotros consumir, abstraer lo mejor de ese conocimiento, no negarnos a ese conocimiento. Posteriormente, Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. Se caracteriza por la preocupación de los pensamientos judíos, cristianos y musulmanes, por cambiar la filosofía griega y romana con la ortodoxia religiosa. Bien, ahí está, ¿no? La causa, la caída y las características de esta etapa. Bien, pasemos a lo que es Platón. ¿Por qué? Porque ha sido el influente directamente de San Agustín de Anselmo. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque dentro de lo que es la filosofía medieval existen dos periodos, la patrística y la escolástica. Entonces, en la patrística vamos a encontrar a San Agustín y de la misma forma él relacionado con las ideas de Platón. Y ustedes saben, pues, la teoría de las ideas. ¿Qué quería decir esta teoría? ¿Dónde estaba lo real en esta teoría? ¿Dónde estaban los universales en esta teoría?
Y el mundo de las ideas era estático. Entonces, ¿Dios tiene movimiento? Jóvenes, les pregunto, ¿Dios tiene movimiento? ¿O no la tiene? A ver, ¿Dios tiene movimiento o no la tiene? Porque hay que hablar, hay que hacer filosofía, ¿ya ven? Entonces, yo lo que he leído, sé, les transmito lo que es, ¿no? Entonces, voy a empezar desde él, ¿no? Entonces, porque está ahí estudiando. A ver, joven, ¿tiene movimiento o no? A ver, participación. ¿Dios tiene movimiento o no tiene? No tiene movimiento. ¿Quiénes más apuestan porque no tiene movimiento? A ver. ¿Nadie es? Quiero uno más, a ver, que hable. Entonces, claro, Dios, porque si tuviera movimiento ya es imperfecto, así se tiene que entender, ¿no? Si tiene movimiento ya es imperfecto, porque se mueve, ¿no? Entonces, bien, entonces, ese es el mundo de las ideas, y acá un poco, ¿no? Para que ustedes hagan memoria, ¿no? Un mundo real y el mundo, el mundo sensible, o un mundo, ¿no? Copiado a una copia, al igual, o es una copia del mundo inteligible o un mundo real. Entonces, un poco para que puedan ustedes ir refrescando su memoria, y esto es la teoría de Platón. Entonces, ¿dónde está la idea verdadera? ¿Dónde está lo verdadero? Está en el mundo inteligible. Entonces, vamos a decir así, en ese mundo inteligible, ya no va a ser como un mundo inteligible para San Agustín, ¿no? Sino va a ser Dios. En ese mundo inteligible va a estar Dios. Ya es con ese término, sino va a estar Dios. Entonces Dios no está aquí, pues, entonces está en ese mundo, ¿no? Está en el cielo. Bien, entonces, filosofía y religión, Agustín de Hipona. Una frase de él dice, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Entonces, ama para que suceda todas las demás cosas. Ok, el problema del conocimiento, dice. Para Agustín, la única forma como se puede llegar a conocer a Dios va a ser a través de la fe. Dice, la fe da lugar a la religión y la razón a la filosofía. Bien. Y en tanto que la fe y la razón tienen su origen en Dios, no puede haber oposición entre ambas. La fe es una gracia de Dios. Por su parte, la razón y la filosofía. La palabra humana, aunque limitada y frágiles, son buenas porque pueden favorecer a la religión. Entonces, si hay que conocer a Dios, no es por la razón, porque la razón te conlleva a la filosofía, mientras la fe a poder conocer la religión y conocer por ende a Dios. Entonces tú tienes que llegar a tener tienes que tener bastante fe, ¿no? Solo así vas a llegar a comprender. Solo así, ¿no? Tú vas a lograr interpretar a Dios. Entonces, eso es lo que te planteaba Agustín. Va a haber otro planteamiento distinto. ¿Y qué es la fe? Se Creer. pregunta, la fe es algo místico con el cual el hombre supera o puede llegar a superar muchas cosas. O sea, es como un ideal, pero es algo que te impulsa, ¿no? Es algo que te impulsa a ti poder hacer o lograr muchas cosas, ¿no? Y te mantiene vivo. Entonces, eso se tiene que lograr, ¿no? Ustedes, igualito, ¿no? Cuando queremos ingresar
a la universidad, entonces tenemos que tener una confianza, en todo caso sería fe, ¿no? Una confianza que sí se va a poder. Entonces, y se logra, ¿no? Y se puede lograr. Bien. Seguido a eso, el problema de Dios. ¿Cómo concibe él a Dios? San Agustín, para probar la existencia de Dios, parte de las verdades eternas. La pregunta es, ¿hay verdades eternas o no las hay? Vayan reflexionando. En el interior de nuestra alma encontramos verdades universales, inmutables y necesarias, como los primeros principios de la razón. Dios es el principio y fuente de todos los seres, la realidad plena, inmutable, infinita, única, simple, eterna y perfecta. Es el bien, la verdad, la belleza y el ser. ¿Qué opinan de esto, jóvenes? Hay no verdades eternas en nuestro conocimiento. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién puede opinar? A ver, vamos a hacer opinar. A ver, Catherine, ¿qué opinas tú? ¿Tenemos verdades universales en el conocimiento o no las tenemos? A ver, participen. ¿Tenemos verdades universales en el conocimiento, sí o no? Dice, yo pienso que sí las tenemos, milagros. Bien. He preguntado a Catherine. ¿Tenemos o no las tenemos? Catherine. No hagas que mi demonio salga, Creo Catherine. que sí. La tenemos todas. Ya. Muy bien, muy bien. Creo que esto de decir mi demonio va a salir va a funcionar. Ya, yo pienso que sí. Claro, mira, no solamente hay que pensarlo, porque ustedes ya han estudiado a Platón, ¿no? Hemos estudiado a Platón, hemos estudiado a Aristóteles. A Platón digo Sócrates. Y Sócrates es el quien aportó a los universales, ¿verdad? Entonces, ya, pues ahí tenemos ideas universales. No propiamente porque estemos tocando este tema, no sea de Dios, ¿no? Pero recuerden, pues, que esos universales mismos, ¿quién lo propuso? Platón. Y para Platón, ¿dónde estaban los universales? En el mundo inteligible. Entonces, ¿qué decimos? Claro, pues existe un algo infinito, una verdad eterna. Entonces, si está para Platón en el mundo inteligible, entonces para San Agustín estará, pues, ¿no? No, está en lo que viene a ser en la idea de Dios. Es una verdad eterna o verdad universal, porque Dios es principio de todas las cosas. Y como dice, no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces, de esa forma te está explicando, de esa forma nos está orientando, según él, ¿no? Cómo se tiene que entender a través de esas ideas, porque he acogido de Platón. Entonces, no solamente él te dice, Dios, no, sino Dios está en nosotros porque existen verdades eternas, o sea, no conocimientos universales. Entonces, ¿y cómo se interpreta esto? De la siguiente manera. Dios es el principio, ¿no? Y es eterno, y es universal. Pues de esa forma tienen que lograr explicar cuando les toca a ustedes de repente enseñar, ¿ya? El problema de la moral, dice, para San Agustín el fin último de toda la conducta humana y bien supremo es la felicidad. Para satisfacer esta vocación sobrenatural se necesita del esfuerzo humano y de la gracia de Dios. La vida buena consiste precisamente en buscar a Dios y hacerlo con todas las capacidades de nuestro ser, el corazón, el alma y la mente. Entonces, lo que se discute es, nosotros para ser felices tenemos que buscar un algo.
Y entonces, ¿qué se busca? Dice, ¿no? O sea, para ser feliz, ¿qué tienes que buscar tú? A Dios. La verdad. Claro, no lo que otro ya preferiría, ¿no? O sea, eso sería ya en otra clase, porque aquí vamos a leer. Pero San Agustín te está diciendo, claro, ¿no? Para San Agustín, entonces, la verdad vendría a ser Dios. Entonces, qué se logra buscar? La búsqueda de Dios. Entonces, solamente así puedes tú llegar a la felicidad, ¿no? Creyendo en Él, siguiendo sus pasos de Él, y muchas cosas más, ¿no? Entonces, es así como tú logras ser feliz. Entonces aquí están no, una imagen que está persignándose para poder lograr, ¿no? Tener esa fe y la búsqueda de la felicidad a través de Dios. Entonces, bien, estas son algunas nociones acerca de cómo es que San Agustín intentaba exponernos, explicarnos a través, ¿no?, de sus conocimientos lo que es la existencia de Dios. Y ya les digo, les resalto que la única forma de poder conocer es a través de la fe. Él decía así, ¿no? La razón nos conduce a la filosofía, la fe nos conduce, ¿no?, a la religión, a conocer a Dios. Entonces, cuanto más tengamos fe, vamos a lograr conocer a Dios. Influenciado por la teoría de Platón. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a pasar lo que es la influencia de Santo Tomás. Santo Tomás va a plantear otra adicional, un poco distinto que San Agustín, pero él ha sido influenciado por Aristóteles. Tomás de Aquino, 1225-1274, Italia. Santo Tomás también ha escrito acerca de los reinados, el gobierno de los reyes. Y yo una vez encontré ese librito, pero como estábamos en un congreso de filosofía por Ayacucho, entonces como no me llamaba mucho la atención, no el autor propiamente, no, sino indagar ese tema. Y además que estaba con déficit económico, porque es un problema, entonces decidí venderlo, güey. Y no lo he vuelto a encontrar, no hay. Pues está impreso, ¿no? No está bien, o sea, está impreso en una hojita, y estaba acá, entonces, porque Maquiavelo también escribe acerca de los reinados ¿no?, de los reyes. Igual, ¿no? Santo Tomás también había escrito, entonces, es algo que hubiera sido importante leer, porque ahí está su política de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, cómo es que desde la religión no se puede lograr dominar, entonces ahí está la política de él. Y ya, pues, con esto les digo de que si encuentran un libro de filosofía, ya, sobre todo, ¿no? O sea, si lo encuentran y ven que es de fuente directa o autor directo, entonces no pierdan la oportunidad de poder comprarse, porque no hay, y además los libros de filosofía cuestan carísimo, en verdad cuestan carísimo. Entonces, o otro autor, ya sea de psicología, o lo que buscan, pero que es fuente directo, no es un compendio, un compilado, ¿no? Entonces, cómpranlo, porque les va a servir, ¿no? Es mejor comprar fuente directa, o sea, del autor mismo, que estar comprando otro que escriba del autor, ¿no? Entonces, como que no tiene mayor peso aquello. Bien, entonces, ¿qué dice referente a Aristóteles? Recuerden qué es lo que plantea Aristóteles. Aristóteles rechazó la teoría de Platón, dijo, no existe lo que el mundo ideal, está mal, Platón dijo. Y Aristóteles era discípulo de Platón, por eso no, el discípulo tiene que superar, ¿no?, el maestro. Si ustedes tienen que desarrollar bastante, ¿no?, todas estas áreas que les estamos impartiendo, pues. Entonces, él decía, no soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Rechaza su teoría y plantea la teoría de las sustancias. Entonces, nosotros podemos lograr ubicar las cosas, o entender las cosas, explicando la materia, o entendiendo la materia y la forma.
Y recuerden que la materia y la forma están en el mismo objeto. En el celular hay una materia y hay una forma, porque el celular no va a tener, ¿no?, una forma cilíndrica. Bueno, si así lo construyen, sí. O el árbol, ¿no?, no va a tener una forma de una mesa. Entonces, tiene materia y forma. Entonces, esa es la teoría de las sustancias. Entonces, él explica, ¿no?, a través de la física, qué es lo material, lo que le compone o lo que está compuesto en este mundo. Entonces, eso de ahí también justamente se tiene que lograr entender. Y a través de eso, particularizando, ¿no?, con las cosas que están en este mundo, empezó a explicarlas de la misma forma. Entonces, uno de los aportes que él ha hecho es no solamente darnos conceptos universales, él ya no bastó con eso, sino empezó a abstraer a mayor nivel, vamos a decirlo así, ¿no?, el conocimiento de la naturaleza. O sea, conocimiento universal, ya, pues conocimiento, pero él dio categorías universales, o sea, ya la categoría es mucho más que el concepto universal, la categoría es más profunda. Y si la categoría más profunda, las leyes, ya, pues no son algo más profundos. Entonces, una categoría, por ejemplo, que él dio es acerca de la, a ver, vamos a decir, ¿no?, sustancia. Hay una necesidad por el cual las cosas están o se dan en este mundo. Si no existiera el árbol, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de la naturaleza? Si no existiera lo general, ¿dónde recaería lo particular cuando se habla de cantidad, ¿no? Si no existe lo general, ¿cómo hablamos, ¿no?, de la calidad? Algunas de estas categorías, ¿no?, posición, pasión, relación, a ver, lugar, todo esto ya han, como quien dice, ¿no?, han cumplido su función y han cesado, ¿no? Ya no se habla de, sino se habla de otras categorías, ya, porque avanza el conocimiento, está en ese avance. Pero justamente estas son las categorías que él vierte y a través del cual te va a explicar, ¿no?, ya sea el árbol, te va a explicar ya sea la manzana. Entonces, a través de todo esto, ¿no?, espacio, lugar, ¿no?, lugar, tiempo, acción, relación, entonces, ¿cómo está relacionado? Entonces, a través de esas categorías te va a explicar, como diría acá, en todo caso, un fenómeno, o en este caso, ¿no?, la materia. Entonces, con hechos reales, porque el mundo ideal es algo que no es real, sino que es una imaginación. Pero lo que Aristóteles te dice, no, esto de el árbol no es una imaginación propiamente, ¿no?, es algo real. Entonces, Tomás de Aquino, no Santo Tomás, te va a explicar con cosas particulares la existencia de Dios, porque recordemos que están explicando aquello, ¿no?, interpretando a Dios. Entonces, te plantea las 5 vías, o sea, 5 maneras por el cual tú logras conocer a Dios. Y una de las frases dice, ¿no?, temed, ¿ya?, teme al hombre de un solo libro. O también está escrito, temed al hombre de un solo libro. Según ustedes, ¿qué se logra comprender por esta frase? Teme al hombre de un solo libro. O también temed al hombre de un solo libro. ¿Qué nos quiere decir Santo Tomás con esa frase? Es importante la interpretación. Recuerden, ¿eh?, no son cualquier teólogos, ¿no? No es que se han dedicado exclusivamente a decir, cree, no, ahí está, no están explicando. Entonces te dice, no teme al hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir con eso Santo Tomás? A ver, interpretemos, porque es importante la reflexión. A ver. Teme al hombre de un solo libro. A ver, vamos a pasarle a Tania. A ver, ¿qué quiere decirnos? ¿Puede repetir, por favor?
Una de las frases de Santo Tomás es, teme al hombre de un solo libro o temed al hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Porque no es que él solamente se le ocurre, ¿no? Y quiere tenerlo como recuerdo, sino él plantea eso porque hay una necesidad, entonces, para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? A ver, se va alistando. Vanessa Rosales, se va alistando ella. A ver, ¿quién interpreta esta frase? Puede ser que dice que el libro que él está escrito o sea, como decir, de que su libro está escrito del hombre o algo así, referido al hombre. Ya, muy bien. A ver, muy bien, muy bien. Siguiente. A ver, Vanessa. Te meta al hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir esa frase? A ver, Omar nos dice, el libro, profe, el libro no es la Biblia. Claro, ahí por ahí está el razonamiento, Omar, sigue escarbando. Pero Vanessa, a ver, Rosario, que debemos temer a Dios. A ver, muy bien, se van acercando, que debemos temer a Dios. Pero tal vez sería que debemos querer a Dios, ¿no? Porque ellos están buscando explicar a Dios. Entonces, en la búsqueda de eso están indagando. Está bien, pero lo que a mí me gusta y yo valoro es lo que ustedes cometen error. Por eso decía, no, ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, sin la interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un proceso de construcción de conocimiento. Muy bien, aquí también respetar a Dios. Pero ¿sabes quiénes no tenemos mucho derecho a cometerlo? Somos los docentes. Por eso yo les digo, no, mientras son estudiantes, pueden cometer errores en el análisis, ¿no? Porque es una evolución. O en las respuestas, no se sientan mal, no sé, es que en algunos no aciertan, pero van indagando, no van indagando, lo mejor es así, ¿no? Ir indagando, ir haciendo pensar. Yo cuántas veces no he acertado, ¿no? Y como decía Sócrates, hay que nosotros, comprender la limitación también. Entonces, ahí está, se han acercado a lo que ustedes dicen, ¿no? No tanto por temer necesariamente, lo decía, ¿no? Él era un buen estudioso y él investigaba, bueno, distintos libros. Y en uno de esos pasajes también a Santo Tomás se le ocurre decir, no, mejor dejo de investigar para poder elevar mi fe, ¿no? Porque cuanto más leía y se daba cuenta de que la ciencia y otras cosas, o sea, se daba cuenta de que hay un conocimiento múltiple, ¿no? Entonces, uno solamente intentando explicar a Dios y ya, bueno, mejor un poco dejo de indagar con esos temitas, decía. Lo que él te dice, ¿no? Una de las cosas es que de un solo libro ya inicia el conocimiento. O sea, el conocimiento inicia con un solo libro. Si tú lees ya un libro, ya, por ahí ya partiste, ya iniciaste el conocimiento. O tu conocimiento. Entonces, eso es lo que un poco nos quiere decir, te meta el nombre de un solo libro, porque ya tiene una idea. Tiene un libro, ya tiene una noción, ya. Tiene algo que decir. Entonces, lean libro. Si tienes uno, imagínate si te lees más. Si con uno va a ser temido, imagínate con varios. Pero en este caso no la soberbia, ¿no? Sino, tiene que ser más humilde. Cuanto más conocimientos, más comprensibles, más pedagogos cuando ustedes refuten a alguien, ¿no? Ya no lo van a hacer, pero no, reacción, sino toda acción, ¿no? Que venga, tú tienes que ir con reflexión metódicamente, ¿no? Y con una pedagogía para que lo explicas. Entonces ya ese es el conocimiento, te hace actuar así. No, el conocimiento no te va a hacer actuar peor, ¿no? De lo que estás.
Entonces, bien, es un poco lo que la frase nos quiere retraer, ¿no? Bien, primera vía, movimiento. ¿Qué dice? Nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Y como una serie infinita de causas, es imposible, hemos de admitir la existencia de un primer motor, no movido por otro, inmóvil. Y si ese primer motor inmóvil es Dios. Mira, ¿cómo es que coge el movimiento? Se supone que Aristóteles ha profundizado el movimiento a través del acto y la potencia, ¿no? La acción, o sea, ¿no? Acción o reacción. Entonces, ¿para qué? Para que Tomás de Aquino coja eso, pero al final te da a entender de que todo está movido por algo. Y hay un motor que está moviendo todo. Y eso mismo también en la Biblia dice, ¿no? Entonces, por eso les decía, no, Dios tiene movimiento, les decían, ¿no? Si decían sí, ya, pues, no tiene, porque si tuviera movimiento, deja de ser. Automáticamente deja de ser Él, ¿no? Lo que se considera, pero es algo abstracto, lo que ustedes, ¿no? O sea, Dios es un término, pero está hablando de esa forma, ¿no? Un poco nos va orientando de esa forma. Entonces ahí tienen al primer motor que ha movido todo esto, ¿no? Que ha creado en 7 días, y así lo afirma la Biblia, todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Otra de las cosas, dice, ¿no? Segunda vía, porque son 5, segunda vía. Si el primero es el movimiento, ya, pero Dios es el motor, o sea, no hay el movimiento, no es el que impulsa todo. Entonces, en la segunda vía nos dice, eficiencia. Nos consta la existencia de causas eficientes, que no pueden ser causa de sí misma, ya que para ello tendría que haber existido antes de existir, lo cual es imposible. Además, tampoco podemos admitir una serie infinita de causas eficientes, por lo que tiene que existir una primera causa eficiente incausada, y esa causa incausada es Dios. ¿Qué nos quiere decir en pocas palabras aquí, jóvenes? ¿Qué nos quiere decir en pocas palabras? Una causa, busquemos un principio. Para los griegos, y sobre todo, ¿no? Para dentro de la filosofía cosmológica, ¿cuál era la causa, ¿no? que inició todo esto? ¿Cuál era ese arjé? Ajá, ya tienen que recordar. ¿Eh? Mira, ellos proponen otra cosa, ¿no? Como arjé. Pero proponían un elemento, después proponían otra. Ahora, la materia es infinita, así lo han determinado hasta Einstein, ¿no? Entonces, pero antes de eso tiene que haber una causa, no es que pueda haber varias causas, dicen, ¿no? O sea, causa eficiente, o sea, algo que ha iniciado todo esto. En cambio, ¿no? en la religión, en la mitología griega, ¿no? Existía Dios para cada uno. Entonces, ese principio era lo que dice, no causa eficiente que no causa, ¿no? Que es incausado, o sea, nadie la creó a Dios, ¿no? O sea, no quiere decir nadie la creó a Dios. Él es el inicio, ¿no? De todo lo demás. Entonces, ¿qué era eso? El inicio, el principio. Entonces, es Dios. Esa causa eficiente viene a ser Dios. Bien. Entonces, esa es la segunda vía. A ver, si no se está logrando entender las vías, por favor, señalan, profesor, ¿cómo es eso, no? Entonces, si se logra entender, bacán. Tercera vía, contingencia. Hay seres que comienzan a existir y que perecen, es decir, que no son necesarios. Si todos los que se fueren, no, si todos los seres fueran contingentes, no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa. Pues en un primer ser necesario, ya que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible, y este ser necesario es Dios. O sea, lo que nos está diciendo es que
todos podemos llegar, ¿no? A poder, o sea, a poder crear este mundo, o sea, ser esa causa incausada, esa creación, se puede llegar, o sea, todos podemos ser una causa, ¿no? O sea, una causa infinita, todos, o sea, no perecemos, o sea, seguimos existiendo, la naturaleza, todos, no es que no hay alguien de que dio ese inicio a todo lo demás, ¿ya? Y así como dio inicio, tampoco no tiene fin, es lo que nos viene a decir, ¿no? Entonces Dios es infinito. Ustedes saben, ¿no? O sea, hay unos dioses infinitos, no tiene principio ni fin, algo por ahí es esa frase, ¿no? Entonces, de eso es lo que nos quiere señalar, ¿no? Acerca de esto. Entonces, la contingencia viene a decir de que todos los seres no son infinitos, los demás perecen, pero hay quien no lo hace, ¿no? Y eso es, de todas formas, lo que se señala, ¿no? La tercera vía. Bien. Aquí venimos ya con la cuarta vía. ¿Alguna duda que tuvieran, en todo caso? A ver, jóvenes, ¿alguna duda que tuvieran? Ok. Entonces, continuamos. Cuarta vía. ¿O alguien? Cuarta vía. Volver a repetir A ver, a ver. la cuarta, por favor. ¿Puede hablar más fuertecito? ¿Podría volver a repetir la anterior diapositiva, por favor, profesor? No te he escuchado bien, no sé si mi audio está no está en 100%, qué raro. A ver, un hito más puedes hablar o de lo contrario escríbelo. Disculpe, profesor, ¿podría volver a la anterior diapositiva? ¿Nos podría volver a repetir, por favor? Ya, muy bien. Es que el internet se nos fue, profesor, y no podemos entender. Ya, muy bien. Dice, segunda vía, la eficiencia. Si nosotros aceptamos que Dios ha sido, ¿no? Impulsado por algo, deja de ser Dios. Si nosotros aceptamos que alguien ha creado a Dios, deja de ser Dios. Si nosotros aceptamos de que, a ver, antes de Dios había otra vida, entonces deja de ser Él, ¿no? Entonces, la segunda vía, ¿qué te dice? No. Entonces, la eficiencia te dice de que Dios es esa causa primera, ¿no? Y nadie ha intervenido para su formación de Él. Nadie, sino que Él es el primer motor, vamos a decirlo así, el cual da vida a todo lo demás. Esa es la segunda vía, la eficiencia. La tercera vía nos explica de que los seres humanos mueren, perecen. En la naturaleza también perecen. O sea, se perecen, todo perece. Pero Él nos dice, ¿no? O sea, pero Dios no, es infinito. Ya, o sea, ya nos hace entender de que Él está constantemente, no tiene una vida eterna, ¿no? Esa es en pocas palabras la tercera vía, lo que nos quiere decir ¿no? De lo infinito que es Él, mientras los demás están pereciendo, pues. Pero Él no, Él es infinito. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más o para avanzar? A ver, ya, entonces.
Claro, el principio de todo es Dios. Claro, eso incluso en la Biblia lo van a encontrar totalmente, ¿no? Eso ya está escrito ahí. Claro, hay que leerlo, no hay que leerlo, porque otros se dedican a hablar, no hay que leerlo. Si es necesario, bueno, si considera un poco, ¿no? Eso de ahí. Ya bien, entonces, es el principio, no tiene fin, ese es Dios, ¿no? Según la religión cristiana, según la Biblia, jóvenes. Hay que aclarar. Bien, cuarta vía, grados de perfección. Observamos distintos grados de perfección en los seres de este mundo, bondad, belleza, y ello implica la existencia de un modelo con respecto al cual establecemos la comparación. Un ser óptimo, máximamente verdadero, un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Grados dice, de perfección. Su grado de perfección de la piedra, ¿no? Recae en que solamente es una materia que está ahí, ¿no? O sea, no tiene mucho validez para el ser humano más que parte de la construcción, ¿no? Su grado de perfección llega a poder adquirir un algo, ¿no? O sea, en medio del mundo, ¿ya? Ese es el grado de perfección de la piedra. Pero cuando nosotros comparamos con la naturaleza, ¿ya? ¿No? ¿Ya? O sea, el árbol, el grado de perfección del árbol es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el árbol, aparte que te da oxígeno, ¿no? te da grado, ¿no? de perfección es mucho mayor comparado con la del piedra. Pero ahora, mira, su grado de perfección de la piedra entre la naturaleza y el animal es mucho mayor del animal, porque el animal ya no solamente no es alguien que es en crecimiento, ¿no? En cambio, sino es alguien que está, que camina, ¿no? Camina por aquí, por allá, entonces su grado de perfección es mucho mayor. O no, jóvenes, es mucho mayor. Ya no tiene instintos, ¿no? Instintos. Pero el grado de perfección ya el animal, el ser humano tiene un grado de perfección más, ¿no? Piensa, hace distintas actividades. Entonces, de ese grado de perfección nos está hablando Santo Tomás. Pero dentro de eso, el más perfecto, ¿quién es? El que no tiene pecado, nada, nada. Hablando de grados de perfección. ¿Quién vendría a ser el más perfecto? Jesucristo, Dios. Ya, a ver. Dios. Ya, muy bien. ¿Quién es más? Entonces, claro, el grado de perfección que podríamos señalar sería, bueno, el máximo es Dios, porque no tiene pecado, no hay movimiento. Entonces es normal, ¿no? Bien. Entonces, eso más. Ahora, me había olvidado resaltar este tipo, ¿no? De lo que es San Agustín. Yo creo que va a ser necesario. Pero bueno, después de ahí voy a resaltarlo, ¿ya? Entonces, ese es el otro grado de perfección que nos está planteando, ¿ya? Quinta vía, finalidad. Observamos que seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia solo pueden tener a un fin si son dirigidos por un ser inteligible. Luego debe haber un ser sumamente inteligible que ordena todas las cosas naturalmente, dirigiéndolos a su fin, y ese ser inteligente es Dios. Esto es la quinta vía. Si todo no en nuestra sociedad es un desorden, ¿no? Pero, o sea, o en el mundo hay un desorden, pero quien ha dado orden a todo eso, ¿no? Es justamente Dios. Le ha dado orden, ¿no? Cuando tú ves y algunos reflexionan la naturaleza, ¿por qué la naturaleza puede ser tan hermosa, ¿no? Una cosa por aquí, otra cosa por ahí, por aquí, ¿no? ¿Por qué la mariposa, ¿no? Es de esa dimensión, o sea, o el ser humano, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre, ¿no? De estar así, o sea, en esa reflexión, ¿no? En esa reflexión. Entonces le ha dado orden a las cosas, ¿no? Por aquí, por allá, entonces en este mundo.
Eso vendría a ser la quinta vía. Claro que eso en un proceso de desarrollo, porque el mundo no ha sido pues como lo es ahora, ¿no? Ya ahora está dividido, ¿no? Por América del Norte, ¿no? Europa, Asia, ¿no? Contingente, ¿no? Asiático, europeo, americano. Pero eso antes, según la mapa, ¿no? El estudio científico era uno nada más, ¿no? Pero se ha dividido, la planeta Tierra ha sufrido, ¿no? Un proceso de cambio y se ha dividido, ¿no? Por eso es que las mismas piedras de América Central, o sea, han hecho comparación cómo es que, bueno, si es que se ha dividido en algún momento, en todo caso, debe coincidir las reacciones químicas, ¿no? O sea, la materia, ¿no? De ambas piedras o rocas debe coincidir. Y en sí coinciden. Cuando han hecho ese estudio, ¿no? Porque hay ese estudio, entonces, de otro continente, en otro continente, ¿no? Han estudiado y coinciden las rocas, ¿no? Entonces van demostrando de que no, pues este era único. O sea, en un momento era uno y se ha ido dividiendo. Entonces, pero bueno, pues ahí está la religión, ¿no? No todo está en orden, todo ha sido, entonces ya no hay cambio, no hay nada, no es perfecto. Entonces, como que no hay dialéctica, ¿no? O sea, la dialéctica te permite a ti, ya sabes, ¿no? Orientarte en el cambio, ¿no? Porque todo está en movimiento, eso lo dice Einstein, ¿no? Científicamente todo está en movimiento. El mundo y el movimiento es infinito, decía él, ¿no? Está en cambio, está en cambio. Bien, entonces vendría a ser la quinta vía. Posteriormente a ello viene lo que es Guillermo de Ockham, más conocido, ¿no? Por su frase, lo que es, ¿no? La navaja de Ockham, así lo dice. Lo que quería resaltar era lo siguiente, jóvenes. Por un lado, lo que viene a ser a San Agustín le han dicho, pero si el hombre es una creación de Dios y Dios es perfecto, entonces, ¿por qué el hombre se dedica a hacer maldad? ¿O por qué hay maldad en este mundo? O sea, esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué hay maldad? ¿Ya? ¿Por qué hay maldad? Entonces, a esa respuesta, ¿cómo se responde, no? O sea, hay que darle una respuesta y San Agustín tenía que dar una respuesta, ¿no? Si Dios es perfecto, ¿por qué su descendencia o su creación no lo es? Porque algo perfecto tiene que sacar algo perfecto, porque si ya saca imperfectos, entonces ya no es perfecto, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el ser humano? Por eso es que Vallejo le juzgaba, ¿no? Tú siempre estás bien arriba y tu creación, decía, ¿no? Te has olvidado porque están sufriendo en esta tierra, están sufriendo y tú estás bien arriba, ¿no? ¿Cómo puedes permitir eso? Decía Vallejo, ¿no? Entonces el hombre es Dios, ¿ve? Porque, ¿no? Él sí lo siente, ¿no? Sí siente, ¿ve? Porque eso es, ¿no? Sentir, entonces, poepa, ¿no? Los dados eternos, si no me equivoco. Ya, bien, entonces, le dijo, ¿no? No, el problema es que Dios les ha dado la vida, pero también con él el libre albedrío, o sea, les ha dado la libertad plena. Ahora, el hombre ya no ha escogido hacer el mal, entonces eso ya es un problema del hombre, no es de Dios. Entonces él te plantea el libre albedrío, ¿ya? San Agustín, te plantea el libre albedrío, porque eso, ¿no? Esa también es una pregunta que viene muchas veces, ¿no? Libre albedrío, lo dice, ¿no? Cuando él plantea de esa forma. Entonces viene a ser de San Agustín. La pregunta es, ¿por qué el hombre no hace mal si Dios es perfecto? Entonces, si Dios es perfecto, debe tener hombres perfectos. Entonces, la simple razón o respuesta es porque Dios les ha dado el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger. El hombre ha escogido eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre San Agustín y Santo Tomás? Es que San Agustín concibe de que por la fe nomás se tiene que conocer, ¿no? O sea, solamente por la fe, ¿no? Pero Santo Tomás dice, no, también por la razón, te dice. Por eso él utiliza la razón, ¿no? O sea, los argumentos para poder explicar a Dios. No solamente él dice, no, Dios es, y ya, ¿no? Sino utiliza argumentos. Ya incluso, ¿no? Ya hemos visto, cogiendo a Aristóteles de lo particular. Él dice,
En las 5 vías ha particularizado él, ¿no? Todos mueren, menos Dios. Ajá, de hecho es concreto, ¿no? Todos tienen movimiento, menos Dios. Entonces, ve, coge a Aristóteles y te empieza a explicar. Entonces, no solamente por la fe, sino también por la razón, tiene que lograr conocer. Entonces, pero la razón que te decía, te indagaba a explicar, o sea, a estudiar. Porque la fe te dice, cree, entonces ya no hay que estudiar, ¿no? Más parte por creer. Mientras cuando Santo Tomás dice, no, también por la razón, entonces la razón te tiene que llevar a indagar, a estudiar. Ahí es donde quiebra la religión. El inicio, ¿no? Justamente, ¿no? De la filosofía moderna, que viene a ser ya lo que es el racionalismo, ¿no? Con la razón, ahí ya te quiebra, pues. ¿Por qué? Porque ya tenían que estudiar, ¿no? Tenían que estudiar para poder llegar a conocer a Dios. Entonces, en medio de eso, ¿no? Estás estudiando y te das cuenta, ¿no? Que la Biblia dice otra cosa y lo que tú predicas otra cosa, porque los curas, todos vivían felices, ¿no? El rey vivía, ¿no? Ni trabajaba, ¿no? Tenía una serie de cosas, ya abusaban del pueblo, ellos se llevaban toda la comida, entonces no tenían buenos monasterios, o sea, locura, los papas tenían buenos monasterios, buenos lugares donde dormir, todo, ¿no? O sea, vivían de lujo. ¿Por qué? Porque daban el diezmo, pedían diezmo, ¿no? Pedían, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? En la iglesia te tienes que darle a la iglesia, incluso lo que sembrabas tenías que llevarle, ¿no? Entonces, y eso de ahí, ¿quién te explica? Deberían leer Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, ahí vas a entender un poquito, porque Lazarillo de Tormes está escribiendo todavía ese librito en esos tiempos, pero Lazarillo de Tormes ya es el nombre, porque el autor mismo no quiso poner su nombre, y eso es lo que explican. Por eso, cuando tú encuentres cuál es el autor de Lazarillo de Tormes de ese librito, no vas a encontrar el autor, porque aquel momento, hablar alguito nada más de la religión, ¿no? Era pues algo que no te permitían, ¿no? O sea, te perseguían. Trabaja algo nomás, ¿ya? Como decir, ¿no? Una cosa de imponerte, ¿no? Perseguir. Por eso que no lo pone él, ¿no? Así como hay varios obritas que después de que ya acaba el feudalismo, ya se empiezan a publicar. Entonces, bien, eso es un poco la distinción entre la razón, y ahí se quiebra, pues, la religión quiebra, porque la razón te conduce al conocimiento, ¿no? A la investigación. Entonces, si eso te conduce, ya quiebra, pues, la religión, por ende, ya, ¿no? Quiebra, entonces tienes que estudiar, y cuando tú estudias, el conocimiento es amplio, entonces ya vas indagando otras cosas. Bien, pero Guillermo de Ockham, justamente, como ve esa situación, dice, pucha, ¿qué ha pasado, no? Quería nuevamente reestructurar los argumentos y decir de que no, de que a Dios se le tiene que conocer, ¿no? Por la experiencia, ¿no? Que uno tiene, no tanto ni siquiera por la fe, sino porque tiene que llegar a conocer a Dios, ni por la razón, sino por la experiencia, ¿no? Conoce uno a Dios. Pues nuevamente él negó la razón, no, la razón no tiene que ver, ¿no? Entonces tienes que llegar a conocer a Dios, ¿no? Por la experiencia, por la fe. Pero ya, pues, tú sabes, el conocimiento no puedes retrocederlo, quieras o no. El avance de la ciencia es así. Entonces, él intentó retroceder esa etapa, pero ya fue, ¿no? Ya no le toma importancia, ya, entonces él aporta en otro sentido. Bien, entonces los aportes de Guillermo de Ockham dicen, ¿no? Principio de parsinomia o principio de economía. Muy bien, el principio de parsinomia es, sin lugar a dudas, su principio más conocida y su aporte más elevado. ¿De qué se trata este principio? ¿Ya? O sea, desde el campo o conocido también como la navaja de Ockham. Según este principio dice, ¿no? Como implicaciones extraordinarias en el campo científico, no, claro. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es casi siempre la correcta. Es decir, no deben multiplicarse las causas sin necesidad. No hay, pues, que multiplicar las entidades. Entonces, con esto de aquí, ¿no? La navaja de Ockham, Santo Tomás intentó explicar, ¿ya? Con argumentos. Pero si él intentó explicar, entonces dice, ¿no? ¿Qué te dice la navaja de Ockham? No, da la explicación, ¿no? Muy amplia, eso no, al final cobra, no tiene sentido.
tiene que ser coherente, ¿no? Algo puntual, te diría él. Entonces, tenemos que particularizar, ¿no? Lo particular va a resaltar todo lo demás. Entonces, niega, tanto Tomás niega la razón, ¿no? Y ya, pues. Y por el otro lado, lo que es particular, no por la fe, sino por lo particular, o sea, por la experiencia, ¿no? O sea, particularizando las cosas. Llegamos a conocer a Dios. Entonces, navaja de oca, ¿no? De todas formas, se va contra San Agustín y con lo que es Santo Tomás. Propone la particularidad. Ahora, ¿cómo es lo particular? Para él dice, no, los universales, no existen los universales. Y más abajito lo va a tocar, mirad las ideas universales. Solamente es una abstracción de la razón a través, ¿no?, de lo general. Porque, ¿qué es los universales? ¿No? La naturaleza es algo universal. La naturaleza se entiende por todo lo que rodea, pero no, ser humano, la naturaleza. Pero es algo particular, ¿no? Mira, ¿por qué? Porque el árbol está en todas partes. Entonces, ese árbol es lo particular. Eso se tiene que conocer, no lo general, decía él, ¿no? Lo general solamente va a estar en nuestro pensamiento, lo universal está en, nuestra, ¿no?, en la razón, pero no está propiamente, ¿no?, en la naturaleza, te diría, ¿no? Entonces, eso se llama, ¿no?, esa navaja de Ockham. No explicar muchos argumentos, entonces te vas contra Santo Tomás, porque él sí, ¿no?, empezó a explicar, ¿no?, a través, cogiendo la teoría de Aristóteles, a Dios, y lo otro, ¿no?, también particularizando lo que es los universales, o sea, las ideas particulares, producto de la experiencia. ¿Y qué sucede? Niega también, ¿no?, lo que es el otro aporte, pues, lo que es puramente la fe, ¿no? Entonces, como un hachazo, ¿no?, a todos a esos dos pensamientos. Pero ya en el fondo, como les decía, ¿no?, él también mediamente decía, no, hay que creer en Dios, ¿no?, con la fe y todo, pero hay que negar la razón, decía, ¿no?, que ya era tarde, pues, y acá está, ¿no? De todas formas, él también se contradice. Bien, un poco Guillermo de Ockham, principio nominalista, dice, ¿no?, Ockham, es radical al afirmar que los universales son solo los nombres de las cosas. Lo único que existe es lo singular, lo concreto, lo particular. No hay necesidad de alguna de postular la necesidad. Entonces, ¿por qué es necesario, ¿no?, que haya un montón de árboles? Claro, pues, ¿por qué? Porque hacen una unidad. Así como los seres humanos, ¿no? Si fuéramos solamente uno, ¿qué sería, no? Y la construcción de la sociedad no se logra en uno, ¿no? Nunca se puede lograr uno mismo, ¿no? Nosotros nos apoyamos mutuamente. El trabajador que está en la fábrica textil de Gamarra, quieras o no, te apoya, jóvenes estudiantes. O sea, te apoya, pues, porque tú ni siquiera sabes tejer, ni siquiera sabes cómo procesar la lana de oveja, nada, no sabes, ¿no? Te tejes, no, te mandan a tejer y te tejes la mano, entonces, ¿cómo te aporta el que está, no, trabajando en costura? Tú vas a comprar nada más, pero tú no ves ese esfuerzo que él hace, ¿no? Estar ahí, de repente tiene su cintura ya le está doliendo, ¿no? Sí, igual, ¿no? O sea, el docente también, o sea, nos ven nomás, ¿no? O sea, bacán, chévere, dicta el profesor, pero detrás de todo eso, ¿qué hay? Esfuerzo, hay varias cosas. Entonces, eso ya no se ve, ¿no? Igual, porque por eso todos aquí nos ayudamos, o sea, es un aporte, es una ayuda total. Si el albañil no existiera, ¿quién construye tu casa? ¿O quién hubiese hecho esa casa en la cual estás viviendo? El albañil ha sudado, ¿no? Y tú estás ahí. Pero lo que tenemos que entender es que no se puede salir uno nada más, ¿no? En esta sociedad, siendo seres sociales, todos nos apoyamos. Es así. La vida es así. Quien dice, no, yo voy a salir por mi propia cuenta, no está analizando dialéctica, no es dialéctico, no ve la relación que hay entre todas las cosas, solo piensa en él. O sea, no hay un análisis más cierto en eso, ¿no? Entonces, un poquito también orientando eso. Entonces, ¿qué dice, no? Respecto al nominalismo, entonces, los universales propios no hay, te dicen, no, niega los universales. Entonces, ¿qué cosa hay? Lo particular, dice, toma, o sea, dice lo particular. Entonces, ¿qué es lo particular? El hombre. Eso es lo que hay. Entonces, el hombre es algo particular. La humanidad, o la persona, ¿no? La humanidad es algo general. ¿Pero qué existe el hombre? Y la humanidad ya es una explicación, ¿no?, de la razón. Eso no hay, ¿no? Eso ya es una explicación de la razón. Como te diría también, o como decir, ¿no?, el tiempo.
¿Dónde está el tiempo? Esa es una explicación de la razón. Pero no es que no hay, sí hay, ¿no? Pero eso tú no lo puedes tocar. O como el espacio, ¿no? O sea, tan inmenso, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿dónde está? ¿No? La categoría de, ¿no? De necesidad. Es necesario, ¿no? Que existe el agua, hay una necesidad ahí. Entonces, por esa necesidad, ¿no? Tú puedes consumirlo. Pero esa categoría de necesidad o de la forma, ya, forma, ¿no? Cilíndrica, forma rectangular, la forma está en nosotros. Entonces, algo así te diría, ¿no? Guillermo de Ockham. No, los universales no existen, solo existe lo particular. O sea, el árbol, no el bosque, sino lo particular. Entonces, el bosque es no una abstracción del conocimiento, de la razón, ¿no? Pero lo que en realidad existe es lo particular. Entonces, niega lo general, solamente dice lo particular. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende, verdad? Ya, bien. Entonces, bien, no, principio empirista ya dice por la experiencia, ¿no? Propiamente no está diciendo por la experiencia, se logra conocer, ¿no? Es padre del empirismo moderno, ¿no? O sea, la experiencia, ¿no? Lo particular viene a ser en él la experiencia. Otro principio voluntarista, ¿no? Rompe con la relación de dependencia entre la razón y la fe y con la idea necesaria. El mundo es contingente y así es la voluntad de Dios. Pero si hubiera requerido, podía haber sido de otra manera. Según la voluntad de Dios, el hombre es así, ¿no? O se desenvuelve de esa forma. ¿Por qué se dice voluntarista? Porque solamente no se dedica o se hace en función de Dios, ¿no? Y hay que movernos en función de ese Dios, ¿no? Diría. Y él aporta, ¿no? Al empirismo, o sea, él dice, ¿no? Lo particular. Y también empieza, ¿no? A forzar la lógica, pero bueno, ya sería otra filosofía para poder profundizar. Entonces, el voluntarista simplemente hace, ¿no? Sí, no tiene norte, es como aquel que da, ¿no? O sea, no propiamente, él te está hablando de Dios, yo te voy a hacer un ejemplito, ¿no? Es como aquel que ve a una señora y le da un sol, ¿no? ¿Ha resuelto el problema? No ha resuelto el problema. O es alguien que de repente ve, no sé, bueno, alguien que no tiene zapatos, le da el zapato, ¿no? ¿Ha resuelto el problema? No ha resuelto el problema. Ese es voluntarista, ¿no? Voluntariamente hace las cosas, pero no con un norte, no hay un norte. Entonces, igualito, ¿no? En Dios tú crees, Dios, no, por favor, dame cositas, pero sabemos que el esfuerzo es el esfuerzo, no hay otro. Entonces, esas ideas. Bien, ahora vamos a pasar a la práctica, lo breve, a ver si lo pueden proyectar. Ya pasamos a la práctica, ¿ya? A ver, pasamos a la práctica. Vamos a presentar.
Ya, a ver, jóvenes, ahí voy a presentar la tallita. A ver, ¿se ve? Ya, muy bien. Sí, profesor. Ya, a ver. La primera pregunta. Padre de la Iglesia que plantea el libre albedrío como problema filosófico debido a que ¿quién es? A ver, ¿quién es? Padre de la filosofía. El libre albedrío. Justo creo que recién estaba hablando del libre albedrío. ¿Quién viene a ser? Eh, A ver, ¿quién viene a ser? Vamos a hacer rápido. Está entre. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya bien, está entre la C y la D. ¿Cuál es? Uno de dos. Entre la C y la D. la D. Ya, muy bien, la D, muy bien, está entre estos dos, ¿no? Está entre estos dos. Ya, muy bien. Ahora, ¿quién es considerado padre de la escolástica? A ver, ¿quién es considerado padre de la escolástica? Está entre, a ver, está entre la C o La la C. D. Ya, muy bien, la C. Muy bien, muy bien, estaba atento. Así me gusta. Bien, ya. 3. Agustín advierte que la existencia del ser está encaminada hacia la que él denominaba la ciudad divina, es decir, la ciudad donde habitaban los hombres que viven según Dios. Pero además indica que algunos hombres hacen consistir su existencia en criterios puramente humanos. Estos están llamados a vivir en la ciudad terrena. A partir de lo anterior podemos concluir que la ciudad divina y la ciudad terrena son dos caminos opuestos. ¿Por qué? Ya, eso vamos a dar una alternativa. A ver, entre la D y la E. Propiamente, no. Entre la D y la E. Ya, muy bien. Claro, la existencia, la posibilidad de que el pecado original nos induzca al error. Eso vendría a ser la respuesta, ¿ya? Ya, la doctrina de San Anselmo, eso no lo hemos tocado, pero ya les voy a explicar. La doctrina de San Anselmo sobre la existencia de Dios demuestra que hay pruebas y no a posteriori y a priori. Pues una cosa es hablar de la existencia de, ya mire, una cosa es hablar de la existencia de, a ver, ¿dónde está Dios? Y otra diferente de la naturaleza. A ver, otra diferente de la naturaleza. En cambio, Santo Tomás afirma que afirma que a Dios hay que alcanzarlo por un camino a posteriori, partiendo de sus efectos en el mundo. La comparación de estas dos teorías puede ayudar a concluir que eso viene a ser la C joven. Los dos pensadores centraron variedad en las pruebas sobre la existencia de Dios de tipo experimental. ¿Ya? O sea que ambos empezaron a poder mencionar la existencia de Dios a partir de haber contrastado con algo. O sea, empezado a plantear un algo. Y Santo Tomás, recordemos que ha mencionado acerca de las categorías, ¿no? Y eso ya es un estudio, pues. Entonces, y lo otro igual, ¿no? Empezó a hablar acerca de Dios, pero con algo a posteriori, ¿no? O sea que como algo ya preexistente, ¿no? Producto de la experiencia, también producto de explicarse, ¿no? Que hay esto porque, como Santo Tomás, ¿no? Que Dios es
infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay seres que mueren, pero él no muere, ¿no? Entonces, de la misma forma. Ya, bien. Bien, ahora lo que es Santo Tomás de Aquino asume la teoría helimórfica de Aristóteles, que viene a ser la teoría de la materia y la forma, la teoría de la sustancia, que plantea que el hombre está formado por cuerpo y por alma, y su relación es substancial, es decir, ambos son necesarios para constituir la sustancia humana. El alma humana creada por Dios es inmortal y está destinada a permanecer unida al cuerpo. Sin embargo, esta unión con la materia no constituye ninguna cárcel. No es una relación accidental, sino sustancial. Ahora bien, estos dos componentes son separables para Santo Tomás, ya que éste argumenta que el cuerpo depende del alma para ser esencial del ser vivo, para ser esencialmente del ser vivo, no son absolutamente. La A. Exacto, algunos creo que han ido leyendo, ¿no? Lo que es la parte teórica. Ya bueno, eso está bueno que vayan leyendo la parte teórica. Cuando he buscado, jóvenes, cuando estoy buscando las preguntas, ¿no? Ustedes pueden revisar, aunque sea de lumbreras, y ahí en estas preguntas, ¿no? Es justamente lo que he ido, en función de esas preguntas también he realizado la clase, ¿ya? Pueden buscar a lumbreras, filosofía de lumbreras, ¿no? O sea, él edita sobre todo para lo que es San Marcos, pues. Ya, bien. A ver, siguiente. Bien. Bien, aquí vendría a ser. A ver. Ya, bien. Santo Tomás considera que el ilimorfismo, materia y forma, es constituido de todos los seres. Por lo tanto, para él los animales, al igual que los hombres, poseen alma. Sin embargo, esta no se puede comparar con la del hombre, pues el alma de los animales es mortal, a diferencia del alma humana que es imperecedera. Ello se demuestra en que, mira, a diferencia de eso, jóvenes, el alma en el ser humano existía propiamente, ¿ya? Pero Santo Tomás negaba que existía, ¿no? Alma en lo que viene a ser propiamente en los animales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos morían y no pasaba nada, ¿no? Entonces, mientras lo que es Santo Tomás decía, no, el alma humana sí seguía viviendo, pues. Y recuerden que hemos dicho, ¿no? Lo que es, una de las influencias en la época romana ha sido justamente poder plantear eso, que hay vida después de muerte, ¿no? Mientras los romanos decían que no. Entonces, eso ha sido un influente, ¿no? Entonces, bajo eso, jóvenes, como les digo, Santo Tomás decía que el alma existe en el ser humano, pero propiamente en el animal no. Entonces, ello demuestra que en el alma y el cuerpo son de naturaleza distinta, pero están unidos temporalmente. A ver, ¿dónde estamos? El hombre muere. A ver, 6, no está cuestión de seres. Poseen alma, sin embargo, esto no puede comparar con lo del hombre, pues el alma de los animales es mortal, a diferencia del alma humana. La del alma y el cuerpo son de naturaleza distinta. A ver, los seres humanos existen. Cuando a la diferencia del alma humana que siempre ello se demuestra en que están unidos. Claro. O sea, ¿qué demuestra, no, este argumento de las 6? Se supone que el alma, ¿no, del hombre no muere, pero el alma del animal sí. ¿Qué demuestra? Que el cuerpo no son de naturaleza distinta, ¿no? O sea, que el alma y el cuerpo son de naturaleza distinta. No puede estar en todos los cuerpos, ¿no? En el animal propiamente no está, ¿no? Sí, la E. Bien. A ver, vamos a ver, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta número 7. De eso de alma no hemos entrado tanto al tema, jóvenes, pero no se preocupen, como les digo, principalmente las preguntas están elaboradas y lo que les voy a dejar es de San Marcos, ¿no? A ese nivel, pensando en eso, ya las demás universidades se podrán ingresar. La filosofía medieval, al interesarse por temas como la demostración de la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana, la orientación ética a la salvación del alma en la vida sobrenatural y otros tantos, propuso, ¿cuál es?
La filosofía medieval, al interesarse por temas como la demostración de la existencia de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana, la orientación ética, la salvación del alma en la vida sobrenatural y otros tantos, propuso. Una filosofía comprende el orden del mundo a través de la revelación divina, replantear el problema de Dios con fines ideológicos, una religión monoteísta, una explicación del orden natural del mundo teniendo como punto de referencia un análisis de carácter divino del alma. Pero, ¿a qué más se acerca esto, jóvenes? Una filosofía que comprende el orden del mundo a través de la revelación divina, ¿no? Todo cuanto explicaban, lo explicaban a través de un Dios, ¿ya? A través de un Dios o de una divinidad. Todo lo que pasaba, el ser humano, la maldad, todo eso no se explicaba a través de una divinidad. Entonces viene a ser padre de la iglesia que propuso el libre albedrío. Creo que esto se está repitiendo, pero bueno, sí podemos marcar. ¿Quién era el padre? El padre de la iglesia que propone el libre albedrío. Ustedes ya han respondido a eso, ya había una respuesta anterior. ¿Quién era? A ver, ¿quién era? Estaba respondiendo. ¿Quién era? Ya, a ver, está entre... ya. Está entre... A ver. San Agustín. Está entre la B y la C. ¿Quién era? San Agustín. Y pone ya, San Agustín. Bien. Teólogo y padre de la Iglesia Católica que considera el bien con la ausencia del mal. O sea, aparte de la ausencia del mal. Esto también es San Agustín, el que reconoce, no el mal solamente como una de las ausencias, nada más. O sea, él decía, no, el mal es ausencia del bien. Dice el argumento de San Anselmo por el cual pretende demostrar la existencia de Dios es conocido como, ya eso creo que propiamente no lo hemos dictado, pero a ver, es conocido como, a ver, argumento, eso viene a ser, ¿no? La de argumento ontológico, ¿ya? Ese es un argumento ontológico, ¿ya? Que él propone, ¿no? Ya bien, filósofo representante del realismo ontológico en el medioevo, ¿quién ha sido? Del realismo ontológico. A ver, ¿quién estamos diciendo? A ver, estamos tratando de... Bien, aquí también viene a ser San Anselmo. A ver, esos temas... A ver, el método referido al principio de economía, según el cual no se deben multiplicar los conceptos de la realidad innecesariamente, fue propuesto por entre la B y la C. ¿Cuál ha sido entre la B y la C? Bien, entre la B y la C, ¿cuál viene a ser? ¿Quién dijo, no, la navaja de... Ya, pues esto es de Guillermo de Ockham, ¿eh? La navaja de Ockham, se le dice así también. Hemos hablado de la navaja. Dice, identifica a Dios, ya, de Aristóteles sería hacer referencia a, dice, ¿no? A ver, identificar a Dios con lo sumo perfecto aristotélica sería hacer referente a la vía de la perfección. A ver, identificar a Dios con causa en causa, vía de la casualidad. Aristotélica hace referente a ver Aristóteles causa en causa, vía del movimiento, vía de la perfección. A ver, identificar a Dios con Aristóteles, vía con la vía, la causa en causa, vía de la. A ver, jóvenes, aquí cuál vendría a ser identificar a Dios con Aristóteles sería hacer referencia a ver, la 13. Ya. Lo sumo perfecto, vía, ¿no? De la perfección, a través de la perfección, referente a ello, ¿no? Puede ser lo otro también, jóvenes.
pero la pregunta está en base a lo que es Santo Tomás, ¿no? O sea, en base a la perfección que explica, ¿no? De lo que es no, los niveles de perfección, ¿no? Las 5 vías que propone él. Afirma que la dice no se debe postular sin es confirmar que Dios existe porque es. A ver, jóvenes, eso creo que un poquito, ahora vamos a dejarlo. Ya, el criterio de verdad sustentado en la filosofía medieval fue defendido por quien refutó a. El criterio de verdad sustentado en la filosofía medieval fue defendido por. A ver, el criterio de verdad. El criterio de verdad, a ver, fue defendido. El criterio de verdad sustentado en la filosofía medieval fue defendido por Tomás de Aquino, ¿ya? Fue defendido por Tomás de Aquino. ¿Quién se van con lo que es los Averroes? Ya ellos planteaban otra filosofía, pero. Ya, a ver, lo otro viene a ser, en el inicio de la filosofía medieval predomina la doctrina concentrada en las diversas doctrinas religiosas, dando lugar a la filosofía. A ver, vamos a ver, siguiente página. Con tiempo ya, no se cansan. Ya, jóvenes, bueno, yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Y ya, pues ya tienen un examen para que puedan resolver una práctica. Eso sería en todo caso, disculpar más bien, no hemos logrado desarrollar tal vez la gran parte. Ya, pero sería. Gracias y a desarrollar.